Cuando pase el tiempo, coleccionamos almanaques gastados y tengamos perspectiva de lo ocurrido, podremos afirmar o no si el 25 de mayo en las elecciones europeas comenzó el declive definitivo del bipartidismo, el derrumbe de un sistema político agotado, el cambio de un modelo de Estado y el inicio de una democracia más participativa con la voz del pueblo en primer plano de protagonismo. Cuando pase el tiempo analizaremos lo ocurrido con el sosiego que dan las aguas mansas tras la marejada que ha sacudido estos días los cimientos de las instituciones, los organismos y los partidos políticos, que en cualquier caso, no lo olvidemos, cometieron errores y lo siguen cometiendo y muy graves, pero nos brindaron un periodo formidable de crecimiento y estabilidad en la historia reciente de España. Cuando pase el tiempo sabremos si Podemos fue un voto de castigo o de rebelión, si Podemos llegó para quedarse, si Podemos acompasa la utopía de sus enunciados con los de sus hechos, si Podemos cambió el panorama actual de fuerzas fácticas y si Podemos no se diluyó en sus asambleas sin jerarquías ni liderazgos impuestos. De todo ello hablamos en unos instantes con una de las voces autorizadas de Podemos en Sevilla, en Andalucía. Con Jesús Jurado, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. 14.082 parados menos en mayo, más de 41.000 en los 2 últimos meses en Andalucía. Pese a este nuevo descenso, el 9º consecutivo interanual, la tercera comunidad con mayor bajada del último mes, hay 1.037.698 andaluces que sufren diariamente el drama del paro. Los sindicatos avisan de la temporalidad del empleo que se crea. Lógicamente es un dato positivo que nuestra comunidad haya bajado en más de 14.000 personas. Pero dicho eso, la realidad también es bastante cruda. En nuestra comunidad sigue habiendo más de 1 millón de parados y paradas. La contratación que está habiendo es una contratación temporal. Es verdad que hay un descenso de 14.000 personas en Andalucía, pero hay que analizar el por qué las personas dejan de inscribirse en los registros públicos. Por desgracia no es porque han encontrado un empleo, en muchos casos es también por la desesperación y los años que llevan inscritas sin que se les ofrezca ni un empleo ni una política activa para mejorar su empleabilidad. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha considerado moderadamente satisfactorios estos datos y espera que en los próximos meses se consolide esta tendencia. Mientras tanto, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, cree que Andalucía se engancha al tren de la recuperación. En términos absolutos, Andalucía es la tercera comunidad autónoma en la que más desciende el número de parados en el mes de mayo, tras Cataluña y Madrid. En el último año, el paro registrado en Andalucía ha caído en un menos 4,5%, lo que suponen 43.795 parados menos en nuestra tierra y lo más importante, que de esta forma son ya 9 meses consecutivos de caídas interanuales. El Partido Popular valora el descenso de parados, sin embargo lamenta que Andalucía esté a la cola de esa supuesta recuperación. Que no podemos permitir que Andalucía quede a la cola, esté a la cola de la recuperación económica de toda España. Y esto está ocurriendo por la afirmación que he hecho hace un momento. Estos datos ponen en evidencia la falta de acción y la ausencia de reformas del Gobierno bipartito y concretamente de la presidenta Susana Díaz, que está en otras cosas. Uno de los sectores productivos más pujantes en Andalucía es el aeronáutico, que tiene precisamente desde hoy hasta el viernes en Sevilla el mayor encuentro de negocios aeroespacial del mundo. Son 4 jornadas en Fibes donde se darán cita unas 400 empresas y unos 800 profesionales de 28 países diferentes. En la inauguración esta tarde, el consejero de Empleo y Economía, José Sánchez Maldonado, destacaba que el sector, con una facturación anual superior a los 2.000 millones de euros y generador de más de 12.000 empleos, es estratégico en Andalucía, al tiempo que animaba a las empresas a invertir. Yo estoy convencido que a lo largo de estos días podrán comprobar que Andalucía es un enclave estratégico en el sur de Europa donde conviene que estén presentes. Les animo a invertir en Andalucía y a sacar el máximo partido de estas jornadas de ADM 2014.
El responsable de operaciones de Airbus Defence and Space, Miguel Ángel Morel, considera que esta industria ha experimentado un importante crecimiento en medio de la crisis. Por lo demás, Corrala Utopía, la Consejería de Fomento y Vivienda completará el realojo de las 17 familias que fueron desalojadas de este edificio, que recordemos es un estigma de las familias desahuciadas en crisis. Lo ha anunciado esta mañana la consejera de Fomento, Elena Cortés. El Gobierno andaluz ha reanudado el realojo provisional y transitorio de las familias en riesgo de exclusión o con menores a su cargo de la conocida Corrala de la Utopía. Las 15 familias evaluadas por los informes sociales del Ayuntamiento presentan 8 están en vulnerabilidad o riesgo y 7 en riesgo de exclusión social. Según Fomento, los servicios sociales municipales han acreditado la situación de vulnerabilidad o exclusión de las 15 familias que ha evaluado. 8 se encuentran en situación de riesgo y 7 en exclusión. Hay además 2 familias no evaluadas con menores a su cargo que también serán realojadas. Crónica política. La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, repetía esta mañana el mensaje de que su prioridad es Andalucía cuando era preguntada si optará a la Secretaría Federal del PSOE. ¿Estás valorando la opción de la Secretaría General? Mire, si yo no me distraigo, no me van a distraer ustedes. ¿Lo entienden, verdad? Pues ya está. Si yo te hice entrar en Andalucía, entiendo que sea su interés, pero el mío es lo que estoy haciendo. Pero el interés, por ejemplo, también de muchos varones de ese partido. Ya está. Ya he dicho que si no me distraigo yo, no me van a distraer ustedes. Ay, por Dios, que me mato. Susana Díaz sigue sin deshojar la margarita, sigue el rosario de dirigentes que no ven incompatibilidad en compaginar la presidencia de la Junta y la Secretaría General del PSOE. Entre ellos Manuel Chávez, quien anoche dijo en este mismo plató que la votaría incluso, que le daría sus avales y la votaría. Y Juan Cornejo, secretario de organización. ¿Cómo no va a ser compatible ser secretaria general o presidenta de la Junta o presidente de una diputación? Y de hecho, a veces rizamos el rizo, ¿no? Porque es que resulta que Mariano Rajoy es el presidente, que la figura es como la Secretaría General del PP a nivel nacional y es presidente del Gobierno y nadie se plantea si es compatible ser presidente del Gobierno y presidente del partido, ¿no? Que repito que es como si fuera la Secretaría General en el PSOE, ¿no? O la señora Cospedal, que es el ejemplo más similar, es presidenta de una... y es la secretaria general del Partido Popular, ¿no? Quien sí ha anunciado su disponibilidad a ser candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta es el coordinador de la coalición de izquierdas, Antonio Maillo. Muestro mi disponibilidad a que las asambleas me propongan para este debate de primarias, que debe ser un debate político que refuerza a esta organización, una organización que va creciendo. Nosotros cada vez somos más jóvenes, somos más y son más simpatizantes. Recordemos que Izquierda Unida elegirá a su candidato el 5 de julio en una votación abierta por primera vez a los simpatizantes. Y concluimos el sumario de esta noche con una incursión judicial gracias a un fallo de alcance. El Tribunal Supremo absuelve a Antonio Rivas, el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, por el caso Mercasevilla, que dio origen, recordemos, a la macrocausa de los ERES. En sus declaraciones, sus primeras palabras, precisamente a la SER, afirmaba esta mañana estar convencido de que será suelto en la causa de los ERES porque asegura que la Junta no firmó ningún intruso, sino las aseguradoras. Pero en los ERES, desde luego, no hay ningún intruso y están todas las resoluciones del delegado están avaladas por la Inspección de Trabajo, que es la que emite su informe, que es preceptivo aunque no es vinculante. Pero este delegado no firmó nunca una resolución de un ERE sin tener el visto bueno de la Inspección de Trabajo y de los técnicos del Servicio de Administración Laboral de la Delegación. Pues sobre algunos de estos asuntos debatiremos en la tertulia a partir de las 12 de la noche en compañía de Rosa Yacer, de Javier Aroca, de Fernando Vicente y de José Luis Losa. Los 4 analistas que nos acompañan esta noche se incorporarán en apenas unos minutos a la entrevista que comenzamos en este momento con una de las voces autorizadas de Podemos en Andalucía, concretamente en Sevilla. Jesús Jurado, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de A por Todas. Sabemos además que estás delicadito de salud hoy, ¿no? Sí, un poco, pero bien. Pero bien. Bueno, en cualquier momento, si te encuentras mal, no puedes avisar. En fin, lo primero que te tengo que dar es la enhorabuena por los resultados, satisfecho evidentemente, ¿no? Por la respuesta de la ciudadanía española, ¿no? Nosotros estamos, lo dijimos, estamos contentos, estamos muy contentos de la confianza que han depositado en nosotros, pero satisfechos en absoluto. Nosotros no estaremos satisfechos mientras no seamos capaces de tener la mayoría suficiente como para aplicar las ideas que proponemos, que entendemos que existe una mayoría social
que está en contra de las políticas que se vienen implantando en este país en los últimos años, y el reto para nosotros es convertir esa mayoría social en una mayoría política, y no estaremos satisfechos hasta que no lo consigamos. Evidentemente, pero en cualquier caso, sea usted franco, supongo que también sería sorprendente para ustedes el resultado que obtuvieron, ¿o no? ¿O se lo esperaban? Nosotros sabíamos que íbamos a... No, evidentemente nuestras previsiones no llegaban hasta 5, depende, por supuesto. Nuestra previsión era desbordarnos. Nosotros, este proceso, desde que se puso en marcha, es un proceso que buscaba el desbordamiento, porque lo que buscábamos era la participación ciudadana, la participación masiva, y romper las encuestas, romper, bueno, como decía el manifiesto inicial, mover ficha para voltear el tablero de juego. Incluso más ficha, ¿creen ustedes que moverían si en estos momentos se celebrasen otra vez las elecciones? Porque había mucha gente, decía su propio líder, Pablo Iglesias, que no les conocía hasta después del 25 de mayo. Claro. Mucha gente que no sabía que existían y mucha gente que no les votó porque pensaban que a lo mejor era desperdiciar el voto, ¿no? ¿Creen ustedes que han duplicado los apoyos en estos momentos? No sabría decirle con exactitud. Lo que está claro es que si hasta, digamos, los días, la última encuesta preelectoral nos daba un grado de conocimiento del 30-35%, y de ese 30 o 35% hemos obtenido finalmente un 8% del total de votos, suponemos que si con esta campaña que se ha hecho mediática, especialmente en nuestra contra en las últimas semanas, entendemos que nuestro grado de conocimiento ha subido muchísimo y también, por tanto, entendemos que aumentaríamos nuestro porcentaje de votos. Ahora vamos a hablar de esas críticas, pero sí me gustaría preguntarle a quienes afirman que ustedes son la espuma del champán, un soufflé que se va a desinflar, ¿qué les diría? Que basta con que se pasen ahora mismo por cualquiera de las asambleas que estamos convocando, por ejemplo, que se están convocando en barrio, que se están convocando en pueblo, y comprueben por sí mismos si creen que toda esa ilusión, todo ese entusiasmo se va a agotar de aquí a pocos meses. También nosotros entendemos que lanzamos Podemos porque consideramos que existen una serie de condiciones estructurales, una cierta desafección hacia la forma de hacer política que se estaba haciendo en este país, y también porque existía una situación de crisis social y económica sin precedentes. Mientras continúen esas condiciones estructurales, nosotros entendemos que el proyecto de Podemos va a tener plena vigencia. De hecho, cada vez más. Plena vigencia, pero ¿van a ser ustedes capaces de canalizar esa fuerza, ese malestar de la ciudadanía en candidaturas municipales y candidaturas autonómicas? En nuestro proyecto, claro. ¿Y en Sevilla? Sí, en Sevilla sí. En Sevilla ustedes han dado la sorpresa, diga usted que, aunque no diga usted que todavía no están satisfechos, pero bueno, han sido la tercera fuerza en Sevilla, incluso por encima de Izquierda Unida. ¿Van a ser ustedes capaces de presentar candidatura en la ciudad de Sevilla y en muchos municipios importantes? El mismo lunes 26 empezamos a trabajar en ello y nuestra intención es hacerlo. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos exactamente? ¿Y qué gente va a participar? Eso depende de la participación de los ciudadanos. Es una decisión que tendrán que tomar los diferentes círculos. Nuestra intención, desde luego, es que se presenten candidaturas municipales en el mayor número de municipios posible. Ya tenemos formándose grupos en los principales pueblos de la provincia, muchos donde no habíamos llegado. Y en Andalucía, porque nos ven todos los andaluces, aunque este programa se grabe y se emita desde Sevilla. Tenemos precisamente este sábado un encuentro a nivel andaluz que celebraremos en Málaga y que vamos a tratar este tema, porque es verdad que los resultados han sido muy desiguales en Andalucía. En grandes capitales, como el caso de Sevilla o Málaga, los resultados han sido más o menos, digamos, en la línea o por encima de la media nacional. Sin embargo, tenemos otros lugares donde, especialmente en áreas rurales, donde no hemos sido capaces de llegar, no hemos sido capaces de generar, por ejemplo, grupos, círculos, llamamos, ¿no? Las asambleas locales, los grupos que tendrían que estar moviendo la campaña en su momento allí, tendrían que estar planteando espacios de participación para que fueran los mismos vecinos los que se encargaran de elaborar el programa y demás. ¿Usted le gustaría ser candidato a la alcaldía de Sevilla? No, yo no me lo planteo, la verdad. ¿No se lo plantea? ¿Y tienen ya algún perfil? No, desde luego ahora mismo no tenemos ninguno, ni tenemos... Eso será una tercera fase. Ahora mismo estamos en la fase de consolidar los círculos, dotarles de entidad, animar a la gente a participar y también que la gente se acostumbre a participar de una forma asamblearia, participativa, etcétera. Una segunda fase será la elaboración de los programas hechos por los propios vecinos en función de las necesidades de cada barrio, de cada pueblo, y ya solamente en una tercera fase ya decidiremos qué personas vamos a formar o van a formar parte de las listas. Yo, por otro lado, en Podemos consideramos que no es algo positivo la acumulación de cargos, ni tampoco que se extiendan durante demasiado tiempo. Nuestras portavocías, nuestros cargos de representación, entre comillas, serán temporales, serán revocables en todo momento y esperamos también que sean bastante rotativos. Por tanto... Nos ponemos en un futurible... Jesús Jurado, imaginemos unas elecciones municipales en Sevilla,
en Cádiz, en Huelva, en las capitales, en cualquier municipio, en Andalucía, en el que ninguna fuerza política obtuviese mayoría absoluta. Y ustedes fuesen bisagra, llave de gobierno, ¿a quién votarían? Nosotros, es decir, no se lo puedo decir en este momento. Evidentemente, ¿O se abstendrían y dejarían votar, por ejemplo, nosotros no a la derecha, tomar ninguna, a la izquierda? Por nuestra propia estructura interna sería imposible plantear este debate si no fuera partiendo en ese momento concreto qué es lo que decida la asamblea de cada lugar. Si el círculo de Podemos en Cádiz decide pactar con el partido A, con el partido B, con el partido C, ellos lo han decidido y el poder está en los círculos. ¿Y si en otra provincia decide lo contrario? Las decisiones democráticas las tenemos que aceptar. Pero bueno, sería una incoherencia, ¿no? Votar una cosa en un lado y otra en otra, ¿no? En cualquier caso, eso lo tendrán que decidir los círculos. Nosotros no tenemos una línea a ese respecto. Pensamos que no es el momento de la política. O sea, que no va a ser una decisión colegiada, ¿no? En todos lados, oye, o bastamos con esto o bastamos con lo otro, sino en cada sitio. En este momento nuestra decisión es que en cada sitio, en cualquier caso, ya le digo que eso sería ya la cuarta fase, la fase postelectoral. En este momento nosotros lo que planteamos es directamente construcción de la participación a partir de los círculos y en fin, y ya iremos viendo también cómo avanza el escenario político en este momento. No es verdad, no estoy de acuerdo con reflejar los resultados del pasado 25 de mayo a lo que serían los resultados en los municipales. Evidentemente cambian muchas variables, la participación es mayor, son unas elecciones que se caracterizan por otro tipo de decisiones, en fin. ¿Cree usted que el sistema político actual está completamente agotado? ¿Se han roto definitivamente las costuras del bipartidismo? Definitivamente no, está claro. De hecho, continúan actuando y continúan, parece que con buena o con relativamente buena salud. Nosotros entendemos que podría asimilarse más a un zombi, digamos, no es un muerto. El régimen político no está muerto, es como un zombi. Un zombi continúa andando, a pesar de que sabe que su hora ha llegado, continúa andando y continúa andando mientras siga recibiendo alimento. Nosotros entendemos que no hay que seguir alimentando al viejo bipartidismo. Entendemos que es necesario plantarnos y construir algo nuevo. Vale, el bipartidismo y las ideologías, la socialdemocracia, ¿usted cree que sigue siendo necesaria en España y en Europa? Depende de que le llamemos socialdemocracia. Si se refiere usted a la posición del Partido Socialista, creo que hace muchas décadas, incluso hace bastante tiempo, que dejó de ser socialdemocracia, tal como se entendía o tal como nos enseñan en ciencia política que es la socialdemocracia. En cualquier caso, quiero decir, sus políticas económicas no se diferencian apenas de las que lleva a cabo el Partido Popular. En el Parlamento Europeo, que es donde se toman las decisiones fundamentales en lo que respecta a la política económica de los países de la Unión y en la Comisión Europea, votan el 70% de sus decisiones en común. No existen diferencias importantes, o sea, no existe ahora mismo un espacio para la socialdemocracia dentro de las posiciones que mantiene el Partido Socialista. O sea, limitan a aplicar políticas neoliberales de ajuste. Han pasado muchas cosas desde el 25 de mayo, evidentemente ustedes han dado un furriagazo a los cimientos del Estado actual, se han hecho los partidos muchas preguntas, han dinamitado muchas conciencias, pero ¿la abdicación del rey cree usted que marca el inicio del cambio del modelo de Estado o no? Yo creo que esta decisión es una decisión muy importante, un acontecimiento histórico, y creo que lo destacable es que se haya tomado en secreto, sin ningún tipo de aviso, habiendo avisado el rey en su último discurso en Navidad que no pensaba, se entendía que no pensaba renunciar ni abdicar de la corona. El hecho de que se haya tomado de esta manera, a puerta cerrada, en despacho, como se vienen decidiendo las cosas en este país durante demasiado tiempo, es un símbolo de que están intentando cerrar la ventana de oportunidad que muchos entendíamos abierta, que era una ventana de oportunidad para intentar generar una nueva forma de hacer política, mucho más participativa, mucho más democrática, y creo que con esto, entiendo que la abdicación del rey para poner en marcha de forma automática el mecanismo sucesorio es una estrategia de intentar cerrar en falso la crisis de régimen e intentar dar una apariencia de renovación que no es tal, de hecho es la continuación de la misma forma de hacer política que se viene haciendo en este país desde hace 40 años, que las élites toman decisiones al margen de las mayorías sociales, las imponen y no nos dejan decidir sobre las cuestiones más importantes. Ya que usted saca ese asunto, sí me gustaría leerle textualmente. Hoy, precisamente, Pablo Iglesias publicaba una columna en el periódico El Mundo, decía textualmente que no les pueden imponer mediante una ley orgánica sin contar con la opinión de la gente, tratándonos como súbditos y no como ciudadanos. Compartiéndolo, evidentemente, usted esta reflexión, supongo, después de haberle escuchado, no sé si preguntarle
si ustedes creen en la democracia representativa. Por supuesto, claro. O sea, nosotros entendemos que siempre es necesaria una cierta forma de representación. No negamos la democracia representativa. Lo que está claro es que lo que no puede ser es que el representante se mantenga tan alejado de su representado. Entendemos que existen mecanismos para favorecer la participación directa, que la participación directa debe llevarse a cabo siempre que sea posible y que además los representantes tienen que responder en todo momento ante sus representados. Se acabó la idea de que democracia es votar cada 4 años y si no te gusta lo que han hecho, vota a otro. Entendemos que también es el momento de que la gente pueda participar de todas las decisiones mucho más a menudo, sobre cuestiones mucho más importantes y que además tenga la capacidad de revocar a sus cargos. ¿Monarquía o república? Eso creo que no es el debate principal ahora mismo. O sea, ¿el debate cree usted que es referéndum? El debate, evidentemente, si vamos a seguir aceptando imposiciones por parte de la élite, ¿no? o vamos a empezar a decidir entre todos las cuestiones que nos afectan. El debate monarquía o república, habrá personas que sean monárquicas, habrá personas que sean republicanas, pero estaremos de acuerdo en que cualquier persona demócrata convendrá en que es necesario consultar a la ciudadanía cómo desea organizar su Estado o quién desea que sea su jefe de Estado. Lo contrario yo creo que es bastante difícil Pero entonces nos saltamos la Constitución lo que dice que hay que modificar la Constitución si queremos hacer una república. ¿O cree usted que hay algún tipo de resorte legal para convocar un referéndum popular? Bueno, yo creo que la Constitución se hizo para la democracia y no la democracia para la Constitución. Evidentemente, en ese caso, entendemos que claro que sería necesario no modificar la Constitución sin más, entendemos que sería necesario abrir un proceso constituyente de una forma mucho más amplia que permitiera redefinir cuáles serían las normas que rigen nuestra vida en común, cómo queremos organizar nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra política. Usted prácticamente al inicio de la entrevista decía, creo yo, con cierto regusto amargo, y lo puedo entender, pues las críticas que ustedes les están recibiendo, que si son friki, que si son proetarra, que si bolivarianos. ¿Cómo se defiende usted de esas acusaciones? Bueno, en primer lugar, que también la misma calidad moral de las personas que lo dicen ya indica bastante, ¿no? A menudo cuando no hacen estas acusaciones, que también ya se ha avisado que vamos a empezar a denunciar todas estas acusaciones falsas de financiación extranjera y demás, que evidentemente son injurias, son calumnias y que vamos a empezar a perseguirlas. No creo que sea necesario defendernos, o sea, en este sentido, está claro que son los ciudadanos organizándose, haciendo política, y eso lo pueden comprobar ellos, los propios telespectadores, en sus barrios, en sus pueblos, que asistan a las asambleas y que vean si esto y ellos están viendo alguna de esos clichés que nos están intentando asignar. Creo que no, o sea, entrar al trapo de defendernos de acusaciones falsas es definir el debate en los términos que ellos desean. Y nosotros no queremos hablar de si somos bolivarianos, si compramos en Alcampo, si somos frikis. Nosotros queremos hablar de los problemas que realmente nos están afectando. Sí, pero evidentemente ustedes se pueden interpretar que empezaron, ¿no?, al acusar a cierta clase política de ser casta. No sé, les acusan de tener puño de hierro y mandíbula de cristal. Vamos a ver, creo que es bastante diferente. Para empezar, lo que nosotros planteamos, quizás lo único que hacemos es plantearlo con unos términos en los que todos vamos a estar más de acuerdo, era una sensación generalizada entre la gente. Es una sensación generalizada dentro de la población de que los políticos a menudo toman decisiones sin contar con ellos y solamente en beneficio de una minoría, a menudo en beneficio de sí mismos. Que se comportan como una casta es un hecho que creo que está socialmente aceptado. Nosotros simplemente le pusimos palabras y empezamos a articular un discurso en torno a ello. Entiende que se puedan molestar algunos políticos, ¿no?, al respecto. Es normal que se molesten, estén nerviosos y que reaccionen de la forma que reaccionen, pero lo importante es que los ciudadanos también sepan que cuando nos acusan, quién nos acusa y por qué lo hace. Le acusan de tener un programa irrealizable. A mí me interesan algunas cuestiones concretas, si le parece bien se las planteo. ¿Qué harían ustedes para bajar el paro? En Andalucía, por ejemplo. Hombre, lo que entendemos que es fundamental es una reactivación económica. Creemos que es muy difícil disminuir el paro mientras las familias siguen destinando la mayor parte de su renta, por ejemplo, a continuar pagando una hipoteca enorme, mientras los ancianos inviertan su pensión en mantener a su hijo, a sus nietos, o mientras la mayor parte mientras cada vez más personas vayan agotando sus prestaciones y se vayan quedando sin ingresos. En ese sentido, entendemos que para activar la economía es necesario aumentar la demanda, es necesario que el dinero circule de nuevo. Por eso planteamos programas con varias patas que se van interconectando
Una de ellas, la creación de una banca pública que esté de verdad al servicio de la economía real, que esté al servicio de las pequeñas empresas que carecen de financiación, que esté al servicio de cooperativas que quieran crearse, que ahora mismo no tienen crédito. Otro de los puntos fundamentales sería la cuestión de la renta básica universal, que se nos ha criticado mucho precisamente por irrealizable. La renta básica, en primer lugar, sustituiría a todos esos subsidios, prestaciones, tal, que en este momento se están aplicando y que se basan en una condicionalidad que yo personalmente la veo muy negativa porque a menudo culpabiliza al pobre de su situación. Te obligan, por ejemplo, a hacer un montón de cursos de formación para conseguir un subsidio de subsistencia, cuando esa formación no tiene a menudo nada que ver con lo que de verdad está exigiendo la estructura productiva. La renta básica permitiría, por tanto, reactivar la economía porque, por ejemplo, esos ancianos no tendrían que seguir dedicando su pensión íntegramente a dar de comer a sus nietos, dar de comer a sus hijos y podrían volver a comprar en los comercios locales, podrían volver a plantearse ir de vacaciones, podrían volver a plantearse ir un día a comer en un restaurante, que es algo que hace años que hay mucha gente que no hace, todo ese tipo de cuestiones. Tenemos un compromiso ahora obligatorio con la publicidad, pero a la vuelta precisamente de 3 minutos tan solo, señor Jesús Jurado, le quiero preguntar por el drama migratorio, cuál es su propuesta cuando hablan de abrir las fronteras, cómo se hace eso, y luego también qué opinan sobre la ley del aborto, la reforma de la ley de aborto que auspicia el Gobierno Central del Partido Popular. Volvemos en 3 minutos con Jesús Jurado. Seguimos esta noche a por todas con Jesús Jurado de Podemos, a quien preguntábamos antes de la publicidad qué es eso de abrir las fronteras, porque en Andalucía entendemos mucho de migración, hemos sufrido mucho y lo seguimos haciendo el drama migratorio, pero ¿cómo se abren fronteras? Por ejemplo, en Ceuta, en Melilla, en la costa andaluza. ¿Qué harían ustedes? Nosotros lo que planteábamos era poner en cuestión las políticas migratorias de la Unión Europea, porque creemos que se está depositando demasiada atención precisamente en las fronteras de Ceuta y Melilla, en las vallas y también en la propia costa por la militarización, precisamente por la militarización y el control de frontera que se ha venido ejecutando en los últimos años. Está claro, en primer lugar, que la mayor parte de los inmigrantes no cruzan la valla, la mayor parte de los inmigrantes no llegan en patera, la mayor parte de los inmigrantes llegan en avión o llegan por otros caminos, no vienen a través de estas rutas. Estas rutas son simplemente, entendemos, la punta del iceberg del problema y a menudo la política migratoria de los grandes partidos está encaminada a visibilizar esta punta del iceberg, decir que hay un problema migratorio masivo y que precisamente lo único que hace falta es poner concertina o aumentar el tamaño de la valla, etc. Nosotros planteamos, precisamente redefiniendo las políticas migratorias de la Unión Europea, que estas personas que tienen derecho a migrar, igual que tenemos todos también a salir de este país cuando no conseguimos ganarnos la vida en él, que el derecho migratorio se regule de otra manera y se regule por parte de la institución europea. Que estas personas que quieren venir a trabajar normalmente no saben que no van a encontrar un trabajo digno en España porque ni siquiera lo encontramos los que llevamos aquí mucho tiempo. Estas personas deberían encontrar una ruta más sencilla, más apropiada para llegar a las economías europeas que siguen demandando mano de obra y no centralizar todo el problema en las vallas de Ceuta y Melilla. Nosotros entendemos que es necesario hacer una política de migración que garantice el derecho a migrar de las personas hacia los lugares donde realmente se necesita esa mano de obra. Reforma de la ley del aborto, ¿qué opinan ustedes? Pues creo que es una de las diferencias entre los diferentes partidos de la casta, es precisamente esto. El Partido Popular, además de las cuestiones de corrupción, además de las cuestiones de rendir nuestra soberanía a los mercados y a instituciones que no elige nadie, además tiene una posición que insulta a la memoria de todas estas mujeres que han luchado por el derecho a ser madres cuando así lo decidan, y entendemos que esa reforma debe paralizarse de inmediato y debemos retornar como mínimo a la posición anterior que teníamos antes de la reforma de la ley del aborto. Sí, nos oponemos frontalmente a la reforma de la ley del aborto que plantea el ministro Gallardón. Jesús Jurado, se incorporan a esta mesa los 4 analistas que nos van a acompañar esta noche. Javier Aroca, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, José Luis Losa. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rosa Yacer? Buenas noches. Fernando Vicente, ¿qué? Me alegro de veros a todos, Yo, igualmente. No, que hace mucho tiempo que no me llama, tío. Te hemos llamado muchas veces don Javier Aroca, pero usted siempre está muy ocupado. Claro. Tiene una agenda repleta de actos. Está la cosa muy mala. Bueno, Jesús Jurado. Yo, aprovechando la última reflexión que has hecho sobre la ley del aborto, y te has referido a la ley en vigor, la ley del señor Zapatero, por cierto.
Y te digo esto porque escuchando una parte, no solamente lo que has dicho, sino leyendo una parte importante de vuestro programa, no todo, pero una parte importante, yo creo que la nuclear, a mí me recuerda mucho al PSOE. Me recuerda al PSOE y a otros partidos de izquierda, pero fundamentalmente al PSOE. Quizá la diferencia sea que el PSOE dice que lo va a cumplir y nunca lo cumple, y ustedes estáis diciendo que lo cumpliréis el día que tengáis poder. Pero en principio, vamos, te he escuchado hablar ahora mismo de inmigración, te he escuchado hablar de aborto, te he escuchado antes de otros razonamientos, y todo me parece muy familiar. La pregunta es si en esta crisis generalizada de la izquierda, incluso en la que nos hacía más ilusión que se ha hundido, como es la izquierda del Partido Socialista francés, ¿ustedes sentís la responsabilidad de ser depositarios de esa frustración generalizada que hay de la izquierda en Europa, no solamente en España, en Europa en general, pero concretamente en España? ¿Se sienten ustedes en condiciones de recibir la alegría que tendría la izquierda de encontrar a alguien que por fin satisfaga todas esas frustraciones que llevamos padeciendo durante algunos años? Pues, en primer lugar, con respecto a si nuestro programa se parece al del PSOE o no, es verdad que el PSOE tiene discurso progresista, que se puede parecer bastante a algunas de las propuestas que planteamos, pero entendemos que existen diferencias fundamentales, diferencias que anulan el conjunto. Por ejemplo, cuando el PSOE habla de reactivación económica o cuando habla del fin de los recortes, y sin embargo no está planteando lo que es el punto 1, punto 2 de nuestro programa, que es la auditoría de la deuda, y en cambio lo que hace es hacer una reforma constitucional para blindar y para poner por encima de ningún otro gasto público, de ninguna otra función social, el pago de una deuda que nosotros entendemos como ilegítima, ahí eso desmonta el resto de su programa. No se puede hablar del fin de los recortes, no se puede hablar del fin de la austeridad, no se puede hablar de reactivación económica si no nos planteamos si la deuda que estamos pagando es legítima o no es legítima, si la forma de financiarla está siendo la adecuada y si no paralizamos inmediatamente el pago de esta deuda que ya se lleva cerca del 33% de los presupuestos generales del Estado. Con respecto a la cuestión de la izquierda, nosotros, muchos de los que formamos Podemos, claro, somos personas de izquierda, que provenimos de la izquierda, y en ese sentido, desde luego yo no me siento esa responsabilidad personalmente, pero de todas formas nosotros no planteamos Podemos como una iniciativa de izquierda. Nosotros pensamos que precisamente por esa identificación que ha hecho a menudo el PSOE como nosotros somos la izquierda en este país, nosotros queremos que la gente tenga claro que no tenemos nada que ver con ello. Si para ello utilizamos otra forma de definirnos que entendemos bastante más apropiada, porque si le decimos a la gente nosotros somos la verdadera izquierda, la gente no está esperando la verdadera izquierda, la gente está esperando un partido que de verdad responda a las demandas de la ciudadanía, que admita más democracia, que plantee otra forma de hacer política, que plantee soluciones reales a problemas reales. Por eso... Pero déjame que te haga una repregunta, si me permite el moderador, sobre tu primera reflexión, que a mí me parece interesante. Además, no comparto la idea de aquellos que la descalifican, ¿no? Es decir, se puede optar a no pagar la deuda. Efectivamente lo ha hecho Islandia, ¿no? Lo ha hecho Islandia y prácticamente se están recuperando. Pero a mí lo que me preocupa es que el tamaño de Islandia no es el tamaño del Reino de España, ¿no? Y yo lo que te pregunto, si fuera posible el que vosotros primero tuvierais el poder para hacerlo y segundo decidierais hacerlo, es decir, no pagar la deuda, ¿cómo refinanciaríais las demandas de dinero del Reino de España? O sea, ¿de dónde sacaríais el dinero? Cada proceso de auditoría o de impago de la deuda es un mundo. Existen un montón de ejemplos históricos. Pero no me vaya al mundo, dime una parte del mundo. Una parte del mundo. O sea, te quiero decir, de la deuda que decidáis no pagar, ¿cómo captáis luego ese dinero? Mire, por ejemplo, un caso que creo que sería muy difícil de aplicar en España, pero por ejemplo un caso concreto, el caso de Argentina, que fue uno de los impagos más unilaterales, ¿no? Que directamente dijeron 70% de la deuda es ilegítima, 70, 85, 90% de la deuda es ilegítima, no vamos a pagarla, y no vamos a pagarla y punto, ¿no? En ese sentido, Argentina dio un golpe en la mesa, a muchos de los acreedores internacionales les sentó mal, entraron en cuestión de juicios con ellos, pero realmente Argentina pasó sin financiación externa apenas un mes o 2 meses. Inmediatamente volvieron a invertir, porque vamos a tener en cuenta que existen esos fondos buitres, esas grandes sociedades de inversión, requieren tener espacio donde invertir y tampoco es tan fácil que dejen de invertir un país como España, que tiene una capacidad de crecimiento bastante importante. Sabéis, ya que he puesto el ejemplo de Argentina, cuántos argentinos hay por el mundo, ¿no? Bueno,
Claro, ¿Cuántos españoles? ¿Cuántos españoles también? En este caso, ¿cuántos argentinos? Vamos a hacer una cosa. Hay un pequeño problema con el micrófono de Javier Aroca, que viene poco, aunque lo invitamos mucho. Y Javier, que es que no se te está escuchando. Entonces te van a dar un micrófono de mano en un minuto, entonces seguimos con más preguntas. Yo quería, continuando con lo que dice Javier, bueno, aparte de lo de la deuda, que no estoy de acuerdo con él, y ahí está todo el ejemplo de la deuda, de la condonación de la deuda latinoamericana, y no solo latinoamericana, que se hizo en los años 70 y 80, pero bueno, yo sí quería seguir un poco... Ay, perdón. Sí, pero aunque tenga el micrófono sigo yo. Seguir un poco con la línea que planteaba Javier. Es decir, vosotros, yo estoy escuchando, hablas de renta básica, banca pública, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas de las medidas que se contienen en vuestro programa, lo que decís, que coinciden con otros partidos de izquierda. No sé si eso implicará que seáis capaces o no de pactar con ellos en un momento en el que supuestamente consigáis tener espacio político en el Parlamento. Ahí tendríais que llegar a acuerdos posiblemente, y si eso es posible o no, o si esa gente vosotros consideráis que es casta y que por lo tanto es imposible, aunque tengan las mismas ideas en muchos de esos temas, llegar a acuerdos. Y por otro lado, dice siempre el líder de vuestro grupo que la aspiración de Podemos es no ser testimonial, sino realmente, a medio o largo plazo, tener poder de gobierno y de decisión. Bueno, eso implica, por lo tanto, conseguir un muchísimo mayor número de votos del que se ha conseguido hasta ahora y, por lo tanto, intentar obtener votos del centro. Porque para conseguir eso vas a tener que conseguir mucha gente que ahora vota a unas opciones mucho más centristas y mucho menos izquierdistas que la vuestra, tendrá que apoyaros. ¿Eso no implicará en su momento perder vuestra esencia? ¿Cómo lo estáis planteando? ¿Vais a hacerlo o no? Con respecto a la primera pregunta, nosotros nunca hemos cerrado la puerta a posibles pactos con fuerzas políticas, sean cuales sean, que nosotros entendemos que de verdad están enfrentados y están en contra de la austeridad, de los recortes, del pago de la deuda, etcétera. Evidentemente el Partido Socialista no es una de ellas, por lo que hemos comentado antes, la reforma del artículo 135 o ahora la imposición de un nuevo jefe de Estado sin consultarlo democráticamente al pueblo. Por otro lado, la pregunta que planteaba era muy interesante, ¿no? Si realmente nosotros, para hacernos mayoría social, para que esa mayoría social se siente identificada en Podemos, si tenemos que ir a buscar el voto del centro. Yo creo que ese ha sido uno de los mayores errores de la izquierda europea en general en las últimas décadas. Pensar que el principal espacio electoral a disputar era el espacio del centro y por tanto también competir a menudo por un sector cada vez más pequeño, que era el de las clases medias, centristas, tal, y que también implicaba una renuncia a cuestiones fundamentales. Por ese lado, Podemos no ha hecho en absoluto una campaña de intentar ganarse al centro en este sentido. Hemos ido a buscar los votos donde realmente estaban, en la abstención, en la gente que ni siquiera se siente ciudadana porque piensa que la política es algo que no tiene nada que ver con ello. Sí, pero no hablo del corto plazo, hablo de lo que dice Pablo Iglesias, que es tenemos que ser un gobierno, pero nuestra propuesta, un partido de gobierno, y eso implica conseguir voto no solo del desencantado, no solo del de izquierda más izquierda, no solo del que piensa que no me representan, sino del que también piensa que lo representan. Si no, no conseguiréis llegar al gobierno. Por ahora, las pocas encuestas electorales que han surgido demuestran que nuestro voto no es un voto de extrema izquierda, ni es un voto joven, ni es un voto de grandes capitales siquiera, es un voto transversal. Y también entendemos que las propuestas que nosotros hacemos, precisamente por la forma de elaborar el programa, que es una forma participativa, en la que los círculos tienen la última palabra, en que cualquiera puede participar a través de Internet, nuestras propuestas son propuestas de sentido común, no son propuestas de extrema izquierda, nuestras propuestas son cuestiones en las que la mayor parte de los españoles están de acuerdo. Por eso entendemos que hay que seguir con la misma línea, que van variando este sentido común, conseguimos que este sentido común vaya modificándose con mayor claridad y con propuestas más rupturistas. Encantado. En cualquier caso, Podemos será lo que decida la gente. Así que... Volviendo a eso un poco del círculo y lo que acabas de decir de que Podemos será lo que decida la gente, ¿no os parece una contradicción, o alguna de las que se os han señalado, el excesivo personalismo que parece que protagoniza Pablo Iglesias, desde el punto y hora que la papeleta electoral no estaba vuestro logo, sino la cara de vuestro líder, ¿no? ¿No es un poco contradictorio hablar del poder de los círculos, de las decisiones siempre democráticas y luego focalizarlo todo en una especie de líder, y perdóname la expresión, pero se ha utilizado casi salvapatrias, ¿no? Me gustaría que me explicara si realmente para vosotros esto no es contradictorio en sí mismo, vamos. Asumimos ciertas contradicciones cuando iniciamos un proyecto como este porque entendíamos que valía la pena.
Ahora bien, el uso de la figura de Pablo Iglesias, ha sido una de nuestras principales herramientas. Tened en cuenta que ahora estamos muy contentos de que nos inviten a tertulias como esta, de que tengamos un gabinete de prensa que no apaga el teléfono ni por la noche, pero hasta ahora no había sido así. Nuestro único recurso, también tened en cuenta que hemos hecho una campaña con poco más de 100.000 euros, eso significa que, bueno, para que nos hagamos una idea, creo que es una décima parte de lo que utilizó Vox, ¿vale? Y Vox ya sabemos cuál fue su resultado. Con los pocos recursos que teníamos, el único recurso que podíamos utilizar de forma gratuita era la cara de Pablo Iglesias, que ya significaba mucho para muchas personas. Ha sido una herramienta, se ha demostrado que ha sido una herramienta efectiva y una herramienta que nos podíamos permitir. ¿Podíamos haber utilizado otro tipo de estrategias con menores contradicciones? Por supuesto, pero ¿hubiéramos cumplido mejor los objetivos? Probablemente no. Por eso, también nuestros líderes, aceptamos que se les llame líderes, nosotros preferimos pensar en otros términos, da igual. Si lo importante es que estas figuras, que estos 5 compañeros que ahora están en el Parlamento Europeo, contrariamente a otros líderes menos visibles, van a poder revocarse en cualquier momento por el voto de los círculos, van a estar sometidos a un control mucho más estrecho que en otras formaciones políticas. Entendemos que esas son cuestiones más importantes que el mero uso de una fotografía en una papeleta electoral o no, que por cierto funcionó bastante, te lo pueden asegurar todos los apoderados del partido. Jesús, muy buenas noches. A mí en primer lugar me gustaría felicitaros por el resultado de las elecciones y por haber agitado un debate en España que hacía falta desde hace mucho tiempo, porque creo que si no hubiera sido por vosotros, los partidos de la casta que vosotros decís seguramente no se hubieran movido como se están haciendo en los últimos días, nerviosos por lo que ha ocurrido, ¿no? O sea que por ahí muchísimas felicidades. Sin embargo, más allá del debate del bien que le habéis hecho a este país, creo yo, sobre las propuestas electorales, me gustaría preguntarte por cómo creéis que va a influir el hecho de que una vez que la gente conozca vuestras propuestas, a ver, lo voy a replantear. Fernando preguntaba antes, quizás después de las elecciones se ha duplicado el número de gente que os apoya porque ahora ya os conoce y antes no os conocía. Puede ser, pero también lo pregunto al contrario. ¿Puede ser que antes la gente os haya apoyado porque habéis capitalizado un descontento absolutamente existente en España de gente que decía, es que todo está mal, es que... y os haya apoyado, y sin embargo ahora cuando vea las propuestas, muchas de las cuales a mi juicio también no son fáciles de aplicar, por no decir imposibles, digan, bueno, ¿no es esto lo que queríamos? ¿Creéis que cuando la gente conozca más la concreción de vuestro programa caiga ese voto? No lo creo así. De hecho, ¿Tú no crees que haya sido un voto de descontento simplemente? Que haya sido un voto de decir, no aguantamos más, esto es insoportable, hay corrupción en la corona, en los partidos, en los sindicatos, en no sé qué, vamos a votar algo distinto? Vamos, había un montón de partidos que se entendían claramente como protesta, sin más, y en cambio yo creo que Podemos sí que tenía un poco más de entidad, y sin embargo ha sido Podemos el gran destacado de todos estos partidos protesta que podían haber surgido en los últimos años. Por eso en ese sentido, ¿no? Que es curioso, ¿no? Entonces, que si la gente simplemente quiere hacer un voto de protesta sin más, es curioso que todos vayan a por el mismo. Por otro lado, si la gente está descontenta con el programa una vez que lo ha descubierto, entre comillas, no lo creo así. O sea, la gente yo creo que también lo que deja de creer, porque realmente yo entiendo que sí es imposible, es, por ejemplo, que nos sigan diciendo que es posible acabar con los recortes aplicando las mismas políticas y especialmente las mismas políticas económicas que se vienen aplicando desde el inicio de la crisis, o que estamos saliendo de la crisis. Cuando a ti te dicen en tu cara que estás cobrando 426 euros, te dicen, no, la crisis ha terminado, y a ti se te acaba la prestación o el subsidio en 2 meses, pues eso sí que es claramente mentira y sí es claramente irrealizable. Lo que nosotros planteamos es verdad, nunca se ha hecho en Europa en muchas ocasiones. Son cuestiones ciertamente rupturistas. Ahora, tienen mucha más lógica y son más de sentido común que lo que plantean otros partidos que directamente es vende humo. A mí no me parece rupturista, sino... No me parece... ¿Funciona? Sí. No me parece rupturista, sino tremendamente imaginativo, y yo al menos también lo he defendido muchísimas veces, el que introdujáis en vuestro programa procedimientos de revocación de cargos, es decir, aquellos cargos que no cumplan, que puedan ser removidos de su función. Eso en España hoy día es imposible, empezando por el propio presidente del gobierno, que no está sometido a procedimientos de revocación. Y concretamente, revocación, para que nos entienda, es que deje de ocupar su cargo, ¿no? Decirlo de una manera sencilla, ¿no? Y te has referido a los eurodiputados, ¿no? También, entre otras cosas. Has dicho, bueno, cuando no hagan lo que tienen que hacer, pues la revocación. Vamos a imaginarnos que un eurodiputado, yo sé que la imaginación es libre, o sea, vamos a imaginarnos que uno de los eurodiputados vota a favor de la investidura de Cañete. Cuando llegue el momento de comparecer ante el Parlamento Europeo y vote, ¿cómo lo revocaríais?
Hombre, yo creo que es verdad que es un caso imaginativo muy extremo, ¿no? Pero puede ser otro, por ejemplo, que vote a favor bueno, sí, yo qué sé, de lo que tú quieras, Pongamos, por ¿no? ejemplo, Por ejemplo, de políticas de austeridad que vienen de arriba, ¿no? Sí, sí, es decir, sí. una distorsión de un eurodiputado vuestro de la línea que marca Podemos. Es decir, ¿cómo lo revocáis? Sí, sí. Nosotros, todas las personas que formamos parte de la lista, que fuimos candidatos, firmamos un decálogo de compromiso. Entre esos compromisos... Eso lo firma todo el mundo, perdona, eso en todos los partidos. A ver, sí, ¿cómo lo perdona podemos...? que te lo diga, te lo digo que llevo mucho tiempo en política, eso lo firma todo el mundo. ¿Y te acuerdas de los contratos? ¿Te acuerdas de los contratos? Tú eres muy joven. Por aquí hubo un momento que se puso de moda los contratos ante notario. Iban los políticos y decían, yo firmo ante notario. Y después al otro día, por supuesto, ni sabíamos de dónde era el notario, ni quién lo había firmado. Quiero decir, también dijimos, entre ese decálogo de compromiso estaba la parte de renunciar al sueldo, de renunciar al 80% del sueldo y quedarnos con 3 veces el salario mínimo, y eso sí se va cumpliendo, ¿verdad? Por eso ahora no es se va perdón, cumpliendo. Jesús, eso no es un poquito trampa, quiero decir, que los datos lo habéis dado así, pero es sueldo, pero lo que son gastos para ir a Bruselas, alojamientos, tal y tal, sí lo vais a cobrar, es decir... Menos se varían dando. Efectivamente, pero entonces el número que se ha dado no es cierto. Es decir, si decís 1.900 euros, si somos transparentes y somos todo lo coherente que debemos decir, 1.900 euros más X de gastos, que son estos tantos gastos, que entonces no son 1.900 euros. Lo digo porque... Bueno, en lo que el salario la revocación que me interesa muchísimo. Pero bueno, volviendo al tema de la ¿Quién quiere revocar? No, es que me parece un procedimiento imaginativo y que le daría una riqueza a nuestra democracia tremenda si pudiéramos revocar cargos, porque la gente cuando tiene un cargo se acoquina en ello y se convierte en casta. ¿Quién decide la revocación del cargo en el partido? Bueno, es lo que le estoy preguntando. Exacto. A ver, todas estas cosas hasta un cierto punto están por definir exactamente, porque tampoco recuerdo que tenemos 4 meses de andadura y han sido 4 meses muy estresantes. Ahora bien, en el primer congreso que vamos a tener en junio, en Madrid, iremos definiendo todo este tipo de cuestiones. Por ahora lo que está claro es que si la mayoría de los círculos de Podemos están considerando que no se está cumpliendo con lo prometido, o es evidente que no se está cumpliendo con lo prometido, esa persona tiene el compromiso de abandonar su puesto. Y desde luego, desde el partido no se le va a dar ningún tipo de respaldo. Quiero decir, no me imagino ahora mismo la situación porque también tenemos un proceso de selección de personas para las listas a través de las primarias abiertas y tal, que implica la confianza de miles de personas que... Yo tampoco me podía imaginar que Almunia, que fue candidato en unas primarias, si no recuerdo mal, a la selección, que Almunia, yo tampoco me podría imaginar que Almunia, que era un socialista pues destacado, que competía por la Secretaría General, iba a estar pidiendo el voto para Juncker como presidente de la Comisión. Yo tampoco me lo imaginaba, pero fíjate cómo es la política, que Almunia está pidiendo el voto para Juncker. Hablabas tú antes del salario base que habéis hablado para vuestros eurodiputados. Sí. ¿Qué ha pasado exactamente con la renuncia un día después de las elecciones de Carlos Jiménez Villarejo? Entenderás que haya gente que diga que este hombre lo que ha dicho es que no va a cobrar ese sueldo pudiendo cobrar muchísimo más donde está ahora mismo. Me parece un poco mal pensado. Bueno, también, puede ser mal pensado, pero si te presentas a las elecciones como número 3, número 4, no me acuerdo qué número iba en la lista, sale elegido, porque era parecía simbólico, sale elegido y ahora se da cuenta de que dice, no, que el partido te va a exigir cobrar 1.900 euros y yo, ¿cómo voy a cobrar yo esto siendo lo que soy? En primer lugar... Una lectura que puede entender alguno, yo creo que para eso estáis para explicarlo. Y segundo, si no ha sido así, ¿por qué ha sido? Porque realmente no lo habéis explicado. Vale. En una rueda de prensa muy amplia, con muchos temas, aquello pasó muy desapercibido y a mí me parece que es un tema importante empezar ya... Lo explico sin problema, claro. En primer lugar, ya Carlos Jiménez Villarejo ya había dicho, me parece que fue en El País durante la campaña, cuando le entrevistaron porque era candidato de Podemos, él ya había dicho que probablemente tomara posesión de su escaño, donde tiene 78 años, y realmente su papel principal era preparar la batería de medidas anticorrupción, la directiva de Villarejo, que ya está preparada, y que él entiende que sus sustitutos podrán, y el resto de sus compañeros podrán presentarla igualmente en su nombre, y él también estará como respaldo. Es una persona de cerca de 80 años, nosotros tampoco estamos a favor de que la gente se prolongue en sus cargos durante tanto tiempo. Haberle nombrado presidente honorífico del partido, pero lo presentabais en la lista. Él hubiera nombrado reina madre, ahora que no yo sé. Yo imagino que también Carlos Jiménez Villarejo nuevo rey padre de Podemos. Pero José Luis tiene razón, porque una de las críticas que se ha hecho, y muy duras a Cañete, y además a mí me parece bien, estoy totalmente de acuerdo, es que él no va de candidato, pero su intención no es ser eurodiputado, sino que lo que pretende es ser comisario, y por lo tanto a mí me parece un fraude a todos los electores poner en una lista a un señor que no va a ejercer. Eso, en el caso de Villarejo, independientemente del otro, también se produce. Es decir, está claro que Villarejo entra
en una lista por su cara, igual que contabas tú la foto de Pablo Iglesias en las papeletas, pero el fondo es entrar en los juegos políticos de la casta. Y entiendo que eso es criticable desde el punto de vista de lo que vosotros decís, ¿no? En otras formaciones es un clásico lo de buscar alguna figura famosa de la cultura o de eso, antiguo geo o lo que sea, y ponerlo a lo mejor en los números finales de la lista. Eso nosotros no lo podemos hacer por una cuestión muy sencilla, y es que nuestras primarias son abiertas y la gente con sus votos decide en qué puesto va a ir cada uno, que era algo que no sabíamos ninguno en el momento de abrir el proceso de primaria. Carlos Jiménez Villarejo aceptó presentarse y tal vez le sorprendiera quedar en tercer lugar. También le sorprendería, quedando en tercer lugar, que además iba a llegar al Parlamento Europeo, porque las encuestas en aquel momento nos estaban dando un 0,5, un 0,4%. Nosotros no podíamos directamente decirle a este hombre, no se presente usted, que está muy mayor. Él quería presentarse para precisamente prestar su imagen al proyecto, porque también ha preparado toda esta serie de medidas y tal. Y ahora yo tampoco le voy a decir a una persona de cerca de 80 años que tal vez imaginaba ya una vejez más tranquila, que ahora tenga que ir a Bruselas toda la semana. Yo eso lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es que aceptarais que fuera la lista sabiendas de que no iba a ir. Nosotros, cuando confiamos en la gente, confiamos en la gente de verdad. Y si la gente en los votos salió que este señor salía en tercer lugar, pues tenemos que aceptarlo. No nos da miedo nunca que la gente participe activamente y definitivamente en la redacción de listas, redacción de programas. Venga, última pregunta. Sí, Jesús, yo quería volver, aunque sea brevemente, al programa. Cuando esta mañana he puesto en Facebook que íbamos a estar contigo, una amiga, periodista, nada sospechosa de pertenecer a la casta ni ser cercana a ella, me preguntaba que te trasladara una duda seria sobre lo que habláis sobre la libertad de expresión. Habláis de una verdadera libertad de expresión al margen de las empresas, de los banqueros y de los políticos. Eso no sé yo muy bien cómo se hace y me suena a prensas sujetas al poder, me suena a prensas de movimiento, me dan igual que sean de derecha o de izquierda, y me preocupa cuando lo he leído, que no lo conocía, igual que Javier, lo he visto por encima de otro programa, lo he leído y me ha preocupado ese enunciado. ¿Me puede decir algo en relación a eso? Hasta en este momento la libertad de prensa en este país, la libertad del que tiene una imprenta, y ya sabemos en manos de quién están la mayor parte de los medios, la concentración de propiedad de los medios que existe ahora mismo. Pero a los periodistas nos gusta cobrar también, como todo el mundo, por supuesto, claro. Sí, nosotros lo que planteamos es que se regule por ley, que se evite la acumulación de propiedades de medios de comunicación para que no existan magnates de la comunicación como Silvio Berlusconi. Nosotros lo que planteamos igualmente es que también las asociaciones, la sociedad civil pueda tener mayor facilidad de acceso a los medios públicos, y planteamos al igual que ciertos sectores como la banca, sectores que están especialmente preocupados por las cuestiones políticas, limitar también su participación en la propiedad de los medios para evitar que a menudo... ¿Lara sería el Berlusconi español? Estamos fuera. ¿Lara sería el Berlusconi español? Berlusconi inimitable. Lleva razón. Jesús Jurado, Podemos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, especialmente por el esfuerzo que has hecho, lo sabemos, por tu estado febril, pero bueno, esperamos que te recuperes pronto y que sigas dando batalla. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Venga, lo vemos en 3 minutos y analizamos la actualidad en compañía de Javier Aroca, de Fernando Vicente, de Rosa Yacer y de José Luis Losa. Seguimos en A por Todas y comenzamos la tertulia en compañía de José Luis Losa, de Javier Aroca, de Rosa Yacer y de Fernando Vicente. Los cuatro nos han acompañado precisamente en la entrevista con Jesús Jurado, uno de los líderes, aunque no le gusta que le llamen así, una de las voces, vamos a decirlo mejor, de Podemos en Andalucía y en Sevilla. Y os pregunto primero, ¿qué os ha parecido Jesús Jurado? Y segundo, el fenómeno Podemos, ¿no? Javier, empiezo contigo. No, a mí me parece un fenómeno interesantísimo, lleno de frescura y de juventud y de ideas y de ambiciones. Creo que navegan muy bien, pero claro, le hace falta la hora de la verdad en política. La hora de la verdad en política es cuando uno tiene que tomar decisiones, porque es lo peor en la política, porque a veces son contradicciones, pero yo creo que aunque él no se ha atrevido a decirlo, yo sí lo digo. Yo creo que Podemos estar recogiendo una parte muy importante de la frustración que hay con la izquierda, ¿no? La izquierda, el votante de izquierda, el que se ilusiona con la izquierda, con una política posible que no sea la política de la derecha, ha visto en Podemos una salida de emergencia en vista de que los partidos tradicionales de la izquierda no están respondiendo como se espera que pudieran responder, y además algunos tienen algunas tachas que les va a costar muchísimo trabajo eliminarlas. Él se ha referido de una manera muy inteligente, como otro de sus compañeros, a una de ellas, y es la
aprobación con nocturnidad y estivalidad de ese malhadado artículo de la Constitución entre el PP y el PSOE. Eso le va a perseguir al PSOE probablemente mucho tiempo. Ya nos hemos olvidado, se ha olvidado la izquierda del referéndum de la OTAN, pero de esta modificación de la Constitución, mientras que persistan los recortes y la austeridad, va a ser muy difícil que la gente se olvide, y ellos sabiamente, inteligentemente, la están paseando por todas las playas, por todas las plazas de España. 135, evidentemente. Rosa, Fernando, José Luis. Yo creo, antes lo comentaba, que es un fenómeno maravilloso, un fenómeno fantástico de frescura, de participación por cauces democráticos, de gente que está muy quemada tras 6 años de crisis, que es lo que estamos padeciendo en España. Y con esta normalidad es difícilmente entendible. Me parece fantástico que hayan aglutinado ese descontento por cauces democráticos. Creo, lo que comentaba antes, que a lo mejor una cosa es el descontento y hay que ver, estamos hartos, y otra cosa que es cuando la gente empieza a ver ya, lo que te has dicho, la toma de decisiones. Esa es la pregunta. ¿Podemos llega para quedarse? Yo creo que tiene el recorrido que tiene y habrá algunos descontentos de Izquierda Unida que se suben más a este proyecto, pero yo no creo que vayan a arañar votos en el PSOE, por ejemplo. Como ya el PSOE ahora mismo está medio, la gente del PSOE está muy descontenta con el PSOE, deseando que hagan lo que tiene que hacer el PSOE, que es dar unos pasos para reformarse, para volver a aglutinar un sector de centro-izquierda que no es el de Podemos. Yo creo que las medidas de Podemos no tienen nada que ver con eso. Yo sí tengo mis dudas, José Luis. Yo creo que tienen una manera casi intuitiva de entender esta sociedad en la que vivimos. Es decir, mientras que el PSOE y el PP, incluso Izquierda Unida, están dándole vueltas a ver cómo es que no se enteran de lo que queremos decirles y cómo no llegamos y tal, ellos esto lo hacen, hemos visto con Jesús, un chaval muy joven, cómo ha resuelto, bueno, pues será su segunda y tercera entrevista, lo bien que lo ha resuelto. Creo que esa manera de entender la nueva sociedad les pone en una situación de privilegiada, llegar al momento de las decisiones y de la verdad, pero de salida les pone en una situación privilegiada. Os pongo un ejemplo. El otro día, con la abdicación del rey, que fue a las 10:30 la rueda de prensa o la declaración de Rajoy, en 20 minutos Podemos había lanzado 5 tuits, cada uno superaba los 2000 retweets, cuando PP, PSOE e Izquierda Unida todavía no sabían qué decir. Ellos en apenas 20 minutos colocan 5 mensajes más o menos acertados, pero 5 mensajes que inmediatamente se difunden como la pólvora. Y los otros partidos estaban viendo que decimos como decimos, de que lo... Sí, esta manera intuitiva de entender lo que está cambiando, yo creo que es un valor añadido y es una ventaja competitiva respecto a los otros partidos, que tienen otras ventajas respecto a ellos, ¿no? Pero yo les auguro... al menos dolores de cabeza van a dar. Pero yo sigo creyendo precisamente, como soy demócrata, en un hombre, un voto, no un tuit. Y de esto, o me voy a las plazas y como he llenado esta plaza de gente con banderas, ya tenemos más razón que la inmensa mayoría de millones de personas que están en casa tranquilas. Eso también es lo que hacen los partidos tradicionales. Y eso es lo que ya no Hombre, funciona. porque cuando llega una campaña, llega el telediario y lo ponemos y dicen, Rajoy ha llenado una plaza de toros. Y inmediatamente el siguiente dicen, y Zapatero, o ahora Rubalcaba un palacio de deporte. Por tanto, no es nada nuevo. O sea, que eso tampoco... pero ese no debe de ser un argumento de peso, creo yo, modestamente. No, yo lo que digo es simplemente que yo ayer lo ponía, por ejemplo, yo respeto perfectamente a la gente que ayer salió republicana a la calle y llenarnos la Puerta del Sol. Muy gracias, te lo dejo. Absoluto, tú eras de los que estás por allí, estupendo. Pero lo que pasa es que yo decía, supongo que esta gente también respeta al 85% del Congreso de los Diputados que va a votar a favor de esa sucesión, por ejemplo, ¿no? Claro. Creo que es igualmente respetable lo que hay en la plaza, pero que los de la plaza se den cuenta que es igualmente respetable la representatividad parlamentaria que tenemos en este momento, ¿no? Y que nos hemos dotado de ella tras demasiado padecimiento. Pero si los de la plaza cada vez son más y encuentran a alguien, cara o no de Pablo Iglesias, que ese descontexto de la plaza, meterlo en una urna, que se anden con ojo, ¿eh? Fernando, ábrete el hueco. Sí, porque veo que no me dejan. Sí, perdón. Los codos, es que tiene el codo lesionado. Claro, sí, estoy débil. Vamos a ver, yo creo que están para quedarse y que lo veremos. El origen de esto, ellos vienen en origen del 15M. En el 15M había mucha gente que mantenía que no se podía jugar en política de la manera tradicional, que había que hacerlo de otra manera. Y os recordaréis de toda aquella discusión que hubo al principio, que luego derivó en las mareas, en que tiene que ser a través de asambleas ciudadanas, en los barrios, en los pueblos, de lo que ellos hablan. Y de ahí ha salido un pequeño grupo de gente, entre ellos esta gente de Podemos, que sí ha tomado la decisión de participar en política, de presentarse a elecciones y de ejercer. Y no lo han hecho en 3 meses, como se está diciendo. Esto no es un proceso que viene improvisado, llevan mucho tiempo trabajando, llevan mucho tiempo organizándolo, les está saliendo bien precisamente por eso, y yo no tengo ninguna duda de que les va a seguir saliendo bien. Otra cosa es
cuando realmente se enfrenten, como dice Javier, a las situaciones de poder, no ya en Europa, que está muy lejos y no se va a ver desde aquí cuál es la acción, la tarea, sino cuando estén aquí. Si aquí consiguen en las municipales puestos de gobierno en los municipios, ahí tienen que tomar decisiones. Si las autonómicas consiguen lo mismo que las nacionales, si ahí consiguen, tendrán que tomar decisiones y ahí es donde se verá realmente sus capacidades. ¿No? Una de las preguntas que le planteaba y que me ha causado cierta perplejidad, dice que será en cada municipio los círculos los que definan a quién votar, si se abstienen, y a quién van a apoyar en caso de ser bisagra de gobierno, ¿no? Una llave de gobierno. Entonces se pueden dar grandes incongruencias, ¿no? De las que, por ejemplo, han sido acusados muchos partidos. Bueno, Izquierda Unida, entre otros. Eso, Izquierda Unida. Me gustaría a mí cómo encajaría Podemos en el hipotético caso que se viera en una circunstancia similar a la de Izquierda Unida, apoyando, formando parte del gobierno de Andalucía, que por cierto está funcionando bastante bien, y al mismo tiempo apoyando desde fuera al gobierno de esa derecha que es la protagonista de los recortes, ¿no? Y sin embargo ahí está Izquierda Unida asumiendo como los golpes como puede. Bueno, pues en esas circunstancias se puede ver con ese sistema de decisión por círculos en red, que puede ser muy interesante desde el punto de vista de la teoría política, pero que evidentemente en su práctica presenta miles de contradicciones, y podríamos dar el caso hasta que en una misma comarca, por ejemplo, pues distintos círculos, ya sabemos cómo funcionan las municipales, ¿no? Que hay mucho personalismo, ¿no? Pues puede darse el caso de que en un mismo sitio haya tal incoherencia que Podemos pudiera estar gobernando pues con 3 o 4 fuerzas políticas distintas. Eso produce mucho dolor de cabeza, lo digo yo que estoy especialmente cualificado para hablar de ello. El Partido Socialista tuvo cogiendo un poquito la línea, está claro, creo yo al menos, que los votos se pueden conseguir en las plazas y cada vez más en las redes, pero cuando se cambia el mundo, y esta gente plantean cambiar el mundo, sobre los parlamentos, en los plenos municipales y en los órganos de gobierno. El mensaje que ellos transmiten es el que coincide una gran parte de la población, sea del partido que sea, y es que el sistema tradicional político está fracasando, está siendo incapaz, no nos representan recibiendo ese flujo. Claro, no nos dicen solo desde la izquierda, también se dice desde la derecha, no nos representan, hay mucha gente enfadada por lo que está viendo y cómo está sufriendo las consecuencias de la política actual en España y fuera de España. Y yo creo que ahí es donde ellos están sabiendo actuar y por lo tanto están para hablar. Incluso de los casos de corrupción del PP están en Vox, ¿eh? O sea, que no creo que los cabreados del PP estén... Bueno, hay un poco de todo, porque yo creo que en este caso Podemos... No, lo mismo, Vox, yo por citar fenómenos nuevos, Ciudadanos existe... Pero también hay un voto prestado del Partido Popular que posiblemente haya Vox votado ha hecho la misma política y ha acudido a la política de la misma manera que los partidos tradicionales. En cambio, Podemos lo está haciendo de una manera muy distinta. Tienes tu razón, o sea, las redes, las asambleas, la calle. Por eso yo distingo entre la izquierda y la derecha. No es lo mismo el descontento de izquierda, que aunque él diga que no es de izquierda o que su partido no se define con ese frontispicio de la iglesia, de la izquierda tradicional, yo sí lo identifico como un fenómeno netamente de izquierda que recoge la insatisfacción de la izquierda. Evidentemente, yo no creo que Podemos recoja la insatisfacción de la derecha. La insatisfacción de la derecha estará probablemente en Vox o en UPyD, pero no creo que esté en Podemos ni muchísimo menos, ¿eh? Pero a mí me parece que de todas formas el fenómeno no le va a restar votos al PP, pero obliga al PP a mover ficha, igual que al PSOE, a darse cuenta de que efectivamente los métodos tradicionales de participación en los partidos políticos ya han provocado, de hecho, están absolutamente en entredicho. No sé si hay una causa-efecto, pero evidentemente ahora los militantes van a poder votar. Claro, en el PSOE ha ocurrido eso. En Izquierda Unida el candidato va a ser votado incluso también por los simpatizantes. Incluso va a haber un referéndum sobre la monarquía. Sí. Eso es, te veo en el muy ilusionista hoy. ¿Han visto el bajón que ha habido en Andalucía tras la forma extraña de sucesión en el Partido Popular en Andalucía con el dedazo de Rajoy para elegir a Juanma Moreno Bonilla? Es decir, yo creo que eso lo saben, lo ven, lo analizan y dicen, es que o cambiamos. Yo estoy muy esperanzado en que ese tirón de Podemos de orejas a los grandes partidos haga que los grandes partidos, que yo creo que son muy necesarios en este país, pues den unos pasos hacia la modernidad del siglo XXI cuando ya estamos en el año 14 del siglo XXI y todavía no hemos entrado. Y hablando de esos grandes partidos, pongo encima de la mesa 2 nombres propios que han sido hoy noticias. Fundamentalmente de Antonio Maillo, que ha anunciado ya su disponibilidad a ser candidato de Izquierda Unida. Será el próximo 5 de julio cuando los militantes y simpatizantes puedan votar al candidato de Izquierda Unida de la coalición de izquierdas a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y por otra parte, Susana Díaz, que insiste en su mensaje de que sigue volcada en Andalucía, que nadie le va a distraer. En fin, apelo a vuestro olfato político como analistas, como periodistas. ¿Qué va a hacer Susana Díaz? Y luego,
ese paso al frente, que era un secreto a voces de Antonio Maillo. Fernando. Bueno, vamos a ver. Lo que ha ocurrido hoy con Susana Díaz yo creo que es un ejemplo de lo que estamos hablando. No ha aceptado preguntas. Vamos a ver, eso no puede ser. Los partidos tienen que cambiar sus formas de ser, los gobernantes tienen que cambiar su forma de ser, tienen que aceptar preguntas, tienen que aceptar someterse al criterio de los votantes, que es lo que este chico de Podemos no ha hecho más que decir. Nosotros aceptaremos lo que digan los círculos, que es como llaman ellos a sus asambleas, etcétera. Hombre, vamos a ver, lo que no debe dejar Susana Díaz que le distraiga no es eso, sino la realidad por la que está viviendo la gente. Esa es mi opinión. Y que, por lo tanto, tiene que cambiar, no ella, sino todo el partido, sus formas. Tienen que aceptar unas primarias, tienen que aceptar que la gente vote, que la gente participa y no quedarse solo dentro del partido. Porque si hacen eso, controlarán el partido, pero no conseguirán el voto. Yo no sé lo que va a hacer Susana Díaz, porque, entre otras cosas, pues, como no habla, o apenas habla, es muy difícil de saber, de ser hermeneuta de esa situación, ¿no? Pero, hombre, por un cierto olfato, yo creo que va a depender del diagnóstico del enfermo. Y parece que el enfermo está muy mal, y que requiere una intervención inmediata. Y parece que el Partido Socialista de Andalucía es el que está en mejores condiciones de intervenir para que el enfermo no acabe contagiando y se produzca ahí una metástasis que acabe no ya con una candidatura en concreto, sino acaba con el propio Partido Socialista. Por tanto, ahí está la decisión política. Y también valoren si hay riesgo de contagio. Perdóname que siga con la terminología médica, a ver si se va a meter en Madrid, va a haber un contagio generalizado que va a acabar perjudicando los intereses del Partido Socialista en Andalucía. Ese puede ser el riesgo y lo estará valorando, supongo. No sé. Sí, pero me parece que al margen de las cuestiones de Estado sobre el PSOE, sobre el diagnóstico del PSOE nacional, creo que hay un componente humano muy importante. No nos engañemos, es una persona con ambiciones, y ella es plenamente consciente de que esto es una oportunidad única, de que si ella no coge el tren y lo coge otra persona joven de una nueva generación del PSOE, que se consolide de aquí a unos años, ella no va a poder optar a la Secretaría General del partido dentro de unos años como esperaba, porque habrá ya una consolidación. Entonces, esto lo ha pillado demasiado pronto, pero es la oportunidad que se presenta. Entonces yo creo que está en un debate mucho menos estadista, sino mucho más humano, decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Porque yo creo, y eso ya es una opinión, aunque todos le están empujando diciendo que esto es perfectamente compatible, a mí me parece que es una barbaridad compatibilizar la presidencia de la Junta de Andalucía de una región como esta con eso. Me volveréis a sacar el tema. Sí, es lo que hace María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, por ejemplo. No iba por ahí. Allá los castellanos manchegos. No, que yo iba más. Y cuando aquí ha habido dos secretarios de secretarios generales del Partido Socialista Obrero Español que han simultaneado no ya la jefatura de su partido con un gobierno regional, no, sino con el de España. Pero Javier, que me digas que ha habido gente que lo ha hecho mal. Si es que yo creo que lo ha hecho mal. Yo no creo que de acuerdo para nada en ese planteamiento por dos motivos. Uno, la vida da muchas vueltas y eso de que ahora es la oportunidad y luego ya no la va a tener, ya se verá, porque la vida da muchas vueltas y no hay más que ver cómo está ocurriendo. Sí, ahora mismo hay una oportunidad. Y eso no significa que luego o cojo este tren o ya no vuelva a pasar. Ya se verá. Madina se presenta, gana el espacio y se consolida. ¿Qué va a hacer Susana Díaz dentro de unos años? La clave, de verdad que no es esa. La clave es el cómo, no el qué. La clave es cómo, o sea, se presente o no se presente, la clave es cómo, si lo hace, cómo lo hace. Si se hace con primarias, si no se hace con primarias, si se hace con la militancia solo, si se hace, es decir, eso va a ser clave, no en el si ella consigue o no consigue el ser la secretaria general, sino cómo luego eso va a ser percibido por los votantes cuando llegue la hora de depositar el voto en la urna. Y esa es la clave. No lo comparto y te voy a poner un ejemplo. Y no es porque yo no piense que un partido, y más si es de izquierda, necesite todo lo que tú estás diciendo, transparencia, participación, apertura, todo eso es verdad. Pero mira, el fenómeno más importante de apertura, de participación y de transparencia en la izquierda europea lo ha representado el Partido Socialista francés. El señor Hollande no solamente ganó en una primaria abierta, sino primaria abierta por doble ronda y tal, patadín, patatán. Bueno, todo el mundo estábamos encantados, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado? Que como luego al final, por muy democráticamente y muy participativamente que haya elegido, después ha cogido la vereda de la derecha,
porque siendo el líder socialista de izquierda más valorado y más democráticamente elegido, pues resulta que luego se va a la vereda de la señora pues más Merkel. a mi favor. Pues lo que te estoy diciendo, porque lo fundamental, aparte de ese procedimiento que ilusiona, que hace que la gente se sienta cómplice y participa, es tener una etiqueta, tener una identidad política y estar dispuesto a practicar políticas alternativas. La fuerza de Susana Díaz no está en su cara, ni está en su persona, ni en su juventud siquiera, ni en su origen. La fuerza de Susana Díaz ha sido que en un momento determinado, ayudado también quizá por un gobierno de coalición, ha planteado una política alternativa en Andalucía. Y la ha practicado y la ha hecho y está cumpliendo. Y esa es su mayor etiqueta, no su cara. Yo no estoy Vamos a ver qué política se ha hecho en Andalucía en 8 meses que haya sido revolucionaria, que sea un ejemplo a seguir en el resto de España. Si los consejos de gobierno de cada martes son pura declaración porque no se aprueba nada, porque no tenemos dinero en Andalucía. Yo creo que la clave ha sido un lenguaje mucho más fresco y mientras... Más mérito todavía. Más mérito todavía. Por eso digo, pero yo sí creo que ha sido... yo sí creo que su cara y su lenguaje fresco y su forma de llegar y su falta de complejos para ir a una romería y su falta... sus formas, creo que son su clave, sus formas mucho más que el contenido de lo que ha gobernado en 8 meses. Pero eso es el adorno de una magistratura. En este caso de la presidencia de la Junta. Te voy a poner un ejemplo. El informe que se presentó ayer de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea, sobre el plan de reforma de España para el 2014, ¿sabe lo que dice? Que hay que buscar fórmulas de ahorro farmacéutico. Lo dice. Pero ¿cuánto tiempo hace que la estamos practicando aquí? Y con éxito. Y encima enfrentándonos al gobierno de España que te recurre una vez y otra al Tribunal Constitucional. Dices tú que no son medidas reales. Claro que son medidas reales. ¿Dónde se ha practicado aquí de manera primigenia, valiente, el problema de los desahucios? En Andalucía. Todas esas cosas jalan. Todas esas cosas jalan. Es verdad que luego el gobierno central te los tumba. Es verdad luego que no tienes dinero. Es verdad que no puede hacer, pero se nota que se quiere practicar una política distinta. Y eso hace que la gente lo huela. Y ese es el impulso de Susana Díaz. Con José Antonio Griñán, quiero decir que lo que ha hecho Susana Díaz es continuar esa política de Griñán, que ya no ha llegado haciendo algo distinto a que diga, no, es que su labor ha sido completamente distinta en estos 8 meses, me parece a mí, ¿no? Sino que ha sido una forma mucho más cercana de llegar a los ciudadanos con un lenguaje mucho más fresco. Y esa es la clave de por qué de repente ese auge en Madrid han dicho, esta chica, con perdón, esta señora, como niña, en Triana se dice niña. Esta niña de Triana. Cómo dice las cosas, las mismas cosas que decimos los socialistas de toda la vida, pero cómo lo dice ahora con un lenguaje mucho más cercano y mucho más directo a la gente que le llega, ¿no? Venga, vamos a ir a las redes sociales, a ver qué se ha dicho. Y hemos escuchado evidentemente a José Luis Losa, a Javier Aroca, fundamentalmente a los dos, a Fernando Vicente y a Rosa Yacer. Alguna cuñita habéis podido, os han dejado, pero vamos a ver qué es lo que se ha dicho en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Llega Mundo Blog. Manu Guerrero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues hoy en las redes sociales se ha hablado de muchas cosas, mucho de monarquía y de república, pero también de los datos del paro, un tema con el que vamos a empezar esta noche en Mundo Blog. Y con comentarios como por ejemplo como el de Montes, que dice, hoy todos felices, os dirán, ha bajado el paro, y jamás dirán, la mayoría son contratos basura y jóvenes explotados. Carlos A dice, trabaja 10 horas, cobra 6 y te despiden por 0. M. Flores dice, este dato del paro es como cuando en la recuperación sacabas un 2 en lugar de un 1. La tendencia es innegable, pero no apruebas en la vida. Lord Vader dice, si te cargas 500.000 empleos fijos de calidad y creas 611.900 basura pagando parte en negro, cuenta como que has creado 111.900 empleos. Rap Adictos dice, el trabajo no existe, son los padres. Debbie Will Be dice, ¿por qué solo leo quejas sobre el tema de que el paro siga bajando? Ni un poquito de optimismo, ni un poquito. Y como decíamos al principio, también se ha hablado mucho de la renovación de la monarquía española. Francesc Cano, por ejemplo, decía, Felipe es joven y está sobradamente preparado, pues que emigre a trabajar de camarero a Alemania por 2 duros, como los demás. Javier Aroca, quien tenemos hoy con nosotros, dice, Felipe está muy preparado, lleva 46 años entrenado y lo que nos ha costado, pero si no lo estuviera, también sería el rey. La monarquía es así. Eterno Primavera se pregunta, ¿no es una lástima que un hombre como Felipe, con idiomas y formación, se tenga que dedicar a tonterías como la de hoy en el Escorial? Eterno Primavera de nuevo dice, el acto de hoy en el Escorial refleja la grandeza de este país, o sea, una mierda.
Rubén Sánchez dice: Juan Carlos logró legitimidad para ser rey con su reacción pública ante el 23F. Felipe solo podría obtenerla si convoca un referéndum. Chris, desde Facebook, dice: me fui un rato a Copenhague y cambiaron de pesetas a euros. Me voy un rato a Londres y ya no hay rey. Si vais a quitar la fabada y los sugus, por favor avisadme. Sander Escalona comparte esta fotografía en Facebook, dice: la que has liado, Pablito, y tacha la imagen de Rubalcaba y del rey en círculo, a punto de ser tachada también la de Mariano Rajoy. Gerardo TC dice: no podemos ir por ahí cambiando las leyes como cuando nos la piden los mercados o como cuando hay que salvarle el culo a algún amigo. Gonzaire dice: Aznar, Felipe González, Zapatero, Rajoy, la Iglesia, el Ejército y la COE están a favor de la monarquía. ¿Alguna pregunta más? Concha Caballero dice: información importante, número de reformas constitucionales, Alemania 60, Irlanda 27, Francia 24, Estados Unidos 27, Bélgica 7 y Portugal 12. Y hoy, como ayer, también muchos memes, montajes que circulan sobre todo por WhatsApp. Estos son algunos. Este, por ejemplo, que dice: a los que dicen que es imposible encontrar trabajo después de los 45, toma, pues el príncipe ya tiene curro. Me voy a meter esto por donde ya sabéis, antes de llamarla reina. O esta otra de la reina que dice: ¿y ahora qué hago yo con este hombre todo el día en casa? O mamá, ¿y de lo mío qué?, se pregunta el príncipe Carlos de Inglaterra. Y ya por último, un anticipo de lo que serán los carnavales 2015, de la mano de Quique Remolino. Españoles, como ya no me lleno de orgullo ni de satisfacción, os voy a dedicar esta canción. ¡Cántale! Estoy fatal con la cadera, ya me quedo fuera. Yo ya no estoy para reinar. No está para reinar. Va a quedarme un palo bueno, va a seguir tocándome los huevos. Yo ya no curro más nada. ¡Ándale, Juanca! Tengo algo de dinero, gracias a tu monedero. Voy a cantarme de Carmen. No quiero tronos ni reina, que ya estamos queada Hacienda. Ya no sigo siendo el Pues es todo por hoy, Fernando. Manuel, muchas gracias. El gran Quique Remolina de sus tijeritas. Veo que no ha ido a la peluquería, aunque él tenía una, evidentemente, en las tablas del carnaval. Javier, ¿que querías decir algo? No, que digo que qué capacidad, qué imaginación, qué repentino, de pronto los tíos. Pues nos vamos a Cádiz, bueno, no a Cádiz, a Jerez, a la ciudad de Jerez, donde nos llega la firma, como siempre, los martes de Anoguet. El pasado 11 de marzo, hace poco más de 2 meses, hablamos en esta misma columna de opinión del interés bancario que pagan las personas que viven en viviendas públicas, que viven en las VPO. Entonces les conté que el interés bancario que han sufragado en plena crisis económica los ciudadanos que residen en casas protegidas ha llegado a duplicar el que se les pide a los moradores de viviendas de renta libre. En marzo, entonces, les conté que el interés bancario para las VPO no depende del Euribor, ni depende del Banco Central Europeo, ni de la burbuja inmobiliaria. Es un interés fijo que aprueba una vez al año el Consejo de Ministros del Gobierno español. Les dije entonces que ese interés que fija el Gobierno central para los ciudadanos con recursos limitados, que son precisamente los que acceden a una vivienda pública, en 2009 y también en el año 2011 duplicó el Euribor. Y a pesar de eso, en 2012, el peor año de la depresión económica, el Ejecutivo del Partido Popular decidió volver a subir el precio que pagan los propietarios de VPO por sus hipotecas. La incógnita estaba en saber qué pasaría este mes de mayo, cuando el Gobierno ya habla de recuperación y avanza un cambio en la política de recortes, pero
ha habido poca novedad. El Consejo de Ministros ha dado a conocer el nuevo precio de los préstamos hipotecarios para VPO y no ha habido giro alguno. El interés no se mantiene para el año que viene, ni tampoco baja. El Gobierno central ha decidido un año más subir, esta vez en 2 décimas, el interés bancario para las viviendas protegidas. Así es que las hipotecas de casas públicas vuelven a subir. Hay que recordar que actualmente una hipoteca en vivienda pública ya es casi medio punto más cara que una hipoteca en vivienda de renta libre. Nada ha cambiado. Los que menos recursos tienen que volver a pagar un poco más. La columna de Jerez de Ana Huguet, Javier Aroca, Rosa Yacer, José Luis Losa, Fernando Vicente, a los 4, muchísimas gracias, buenas noches. Esperamos que no pase tanto tiempo sin verte, Javier. Bueno, que tus compromisos internacionales te permitan venir a tu tierra. Hablar con mi manager. Mañana volveremos con la consejera de Medio Ambiente, con María Jesús Serrano, en la antesala, en el día previo al Día Mundial del Medio Ambiente. Nos acompañarán en la tertulia José Luis Gómez, Ana Pérez Luna, Ángela Cañal y Elena Manzano. Y la columna de cierre, como siempre, los miércoles o los jueves, cuando toque, Mercedes de Pablo desde Sevilla. Y como siempre iremos a por todas.